Bien, jóvenes, vamos a ver algunos aspectos relacionados con lo que es deshidratación, que el término quizás más correcto sea desequilibrio hidrosalino, porque son agua y sales fundamentalmente, en este caso cloruro de sodio, lo que nos interesa un poco más de recordar o de manejar, y luego algunas cuestiones sobre la diarrea infecciosa aguda, ¿ya? No son temas muy extensos, la idea es ver aspectos prácticos, ¿no? Que puedan ser, pues, operativos para el momento de manejar los cuadros de deshidratación. Y en el caso de diarrea, algunas precisiones sobre las alternativas antimicrobianas, sobre todo con las que deberíamos trabajar, ¿no? Deberíamos preferir dada determinadas circunstancias. Esto corresponde a las presentaciones. Ya ustedes conocen que la solución salina fisiológica, pues al 0,9% o al 9 por mil, que es lo mismo, terminología que se usa con frecuencia, es isotónica, tiene 154 mil equivalentes por litro. En sentido estricto, podríamos decir que es ligeramente hipertónica, ¿no? Porque nuestro plasma, pues, tiene una concentración de sodio de 135 a 145, ¿no? Promedio 140, entonces esto está un poquito por encima en realidad, ¿no? Pero se considera con esta concentración de sodio como isotónica o fisiológica, como dice la referencia, ¿no? Luego tenemos una solución salina medio normal, digamos, esto corresponde a la 1 normal, esta es la medio normal. La glucosalina al tercio, que es una solución definitivamente pues hipotónica, que se usó durante algún tiempo, algo se mencionaba en las exposiciones, y que tiene el mayor riesgo de generar pues deshidrataciones hipotónicas, ¿no? El corregir una deshidratación con una solución hipotónica de manera rutinaria o calcular, como vamos a por ahí a mencionar a manera de ejemplo, los requerimientos mínimos diarios de sodio y de potasio, y a partir de ello aportar esos requerimientos en términos de líquidos de mantenimiento, puede favorecer los problemas de hipotonía, ¿no? De deshidratación hipotónica o de generación de problemas de baja concentración de sodio en plasma, ¿no? Entonces es más adecuado en general, es recomendado recurrir a soluciones hipotónicas, perdón, isotónicas, o en todo caso con una ligera hipotonía, pero no a soluciones francamente hipotónicas que pueden generarnos problemas, ¿no? De hiponatremia justamente. Las presentaciones de algunas ampollas también son conocidas. Es importante recordar la concentración en 1000 equivalentes que tienen el hipersodio, ¿no? El cloruro de sodio al 20%, que vienen ampollas, y las dos presentaciones de cloruro de potasio, ¿no? El que viene al 14,9 y el que viene al 20%, ¿no? Vienen ampollas de 10 mililitros. Sabemos, por ejemplo, que de manera rutinaria y en promedio por cada litro de líquido que vamos a aportar, que de preferencia debe ser isotónico, ¿no? Deben haber unos 20.000 equivalentes de cloruro de potasio, ¿no? Pero podría ser algo más considerando los requerimientos mínimos, ¿no? Podrían ser hasta 27.000 equivalentes por litro y no habría mayor problema. Lo que es importante, y mencionaremos algo en la parte de hipopotasemia, es que no se supere una velocidad de infusión que se puede cuantificar en 1000 equivalentes por litro, que se puede cuantificar en 1000 equivalentes por kilo del paciente, y una concentración de potasio en el suero de infusión, ¿no? Que no debe pasar de 40 a 50. Algunas referencias dicen hasta 60, pero bueno, eso lo tocaremos en la parte de potasio, donde vamos a hacer alguna mención, ¿ya? Entonces, esto respecto al potasio, ¿no? Se puede usar de manera habitual los 20.000 equivalentes por litro, pero podría ser un poquito más, ¿no? Si la función renal está normal y si además por el problema de desnutrición a veces o la misma deshidratación hay cierto riesgo de hipopotasemia, ¿no? Real o realmente confirmado o muy probable por la clínica del paciente. Después acá tenemos algunas soluciones, ¿no?
la concentración en la parte superior de la dextrosa al 33,3%, ¿no? Que es la que tenemos también la ampolla 20 mililitros, cuántos gramos por mililitro para, a partir de reglas de 3 simple, poder establecer qué cantidad tenemos que aportar de dextrosa, ¿no? Para lo que corresponde a un problema de hipoglicemia, que también haremos alguna mención. La llamada solución estándar, entonces, que es la que tenía la tercera parte de la concentración de sodio normal, ¿no? Entonces, no es una solución apropiada desde el punto de vista de rehidratación y tampoco es tan apropiada desde el punto de vista de mantenimiento, salvo que sea un periodo de mantenimiento corto, ¿no? En circunstancias en que algún niño va a ser o sometido a una cirugía de corta duración, pero que igual por el procedimiento de la anestesia tiene que estar en NPO. Ese NPO va a ser de corta duración, el niño no está deshidratado, está eutrófico, básicamente sano, digamos, o aparentemente sano, sin mayores problemas. Entonces, se puede utilizar una solución como esta, como líquido de mantenimiento, pero no para rehidratarlo, ¿no? Es simplemente aportar el mínimo de sodio, potasio que necesitaría, más algunas calorías, o la dextrosa, ¿no? Durante el tiempo que va a estar en NPO, ¿no? Que podrían ser mediodía, qué sé yo, 6 horas, en fin, dependiendo del procedimiento, que muchas veces es quirúrgico, ¿no? Después, la solución medio normal, igual es hipotónica, pues, ¿no? Podría tolerarse capaz un poco mejor. Estas soluciones hipotónicas quizá tengan más valor, ¿no? En aquellos pacientes recién nacidos, cuando hablamos un poco de que el recién nacido pues no maneja adecuadamente las cantidades de sodio que se administran si está con una falla renal, ¿no? No en un recién nacido normal, sino en uno que presente una falla renal, ¿no? Entonces, como sucede en encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces ahí podría tener mayor valor, ¿no? El uso de soluciones hipotónicas por las dificultades que la falla renal genera en el manejo del sodio, ¿no? El manejo del sodio, ¿no? Pero en las otras circunstancias, sobre todo en niños más grandes, entonces es mejor recurrir a soluciones más isotónicas, ¿no? Con 40 centímetros cúbicos de hipersodio, que le hemos puesto a una dextrosa al 5%, tenemos pues 136 mil equivalentes de sodio. Entonces, isotónico, ¿no? Desde el punto de vista de la concentración del plasma es isotónico. No es 154, como dijimos por acá, claro, no es 154, pero 2 ampollas de hipersodio son 136 mil equivalentes y está dentro de lo isotónico. El cloruro de potasio a 20.000 equivalentes por litro es una cantidad promedio, podría ser algo más, hemos dicho, sin falla renal y ante el riesgo de que hubiera algún grado de hipopotasemia, podría considerarse. Y respecto a la dextrosa, sí es conocido el artículo que mencionó alguno de los expositoras, respecto a que la dextrosa no ha demostrado que mejore, pues, respecto del uso solo de cloruro de sodio, de una solución salina isotónica, la rehidratación en un paciente que tiene una gastroenteritis, porque a eso se refería, me parece, el estudio, ¿no es cierto? Pero es cierto también que el objetivo de la dextrosa no es mejorar la rehidratación. O sea, no le damos dextrosa con hipersodio pensando que la dextrosa va a corregir mejor el cuadro de deshidratación. El objetivo, como se mencionó también en otra referencia, es prevenir la cetosis, ¿no? O sea, es evitar que los ácidos grasos, ante la falta del aporte de glucosa, comiencen a generar cuerpos cetónicos que generen hidrogeniones, acidosis, que además estimula o agrava los vómitos que ya tiene el paciente. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? No está pensada la dextrosa para que la deshidratación se corrija mejor. Es un poco una medida lógica pensada para mantener la glucosa en niveles normales, ¿no? Proporcionar algunas calorías para el paciente que va a estar en NPO, un mínimo, ¿no? 5%, no es 50 gramos por litro, no son muchas calorías, y prevenir un poco el riesgo de que se generen cuerpos cetónicos que no van a, pues,
generar una cetosis severa, pero igual los hidrogeniones tienden a incrementar o a facilitar la presencia de vómitos, ¿no? Entonces muchas veces se dice, una vez hidratado el paciente se le quitan los vómitos, ¿no? Y así luego usted lo hidrata y el paciente ya deja de vomitar, a veces eso reduce la frecuencia de los vómitos. Entonces no es que el agua corrija la emesis, ¿no? Es en general la corrección de la ligera acidosis que a veces se presenta, la que permite que el paciente pues ya no siga vomitando, ¿no? Entonces por ahí más o menos está la cosa, ¿no? Bueno, después el goteo a veces se pone ya no como goteo, sino en mililitros por hora, puede ser, pero mientras utilicemos todavía el Volutrol o utilicemos equipos de venoclisis, debemos tener alguna idea del goteo, ¿no? Si hay bomba de infusión, bueno, ya es otra cosa, se puede excluir un poco y estar pensando en cuántas gotas le vamos a poner, ¿no? Bueno, en cuanto a la equivalencia, esto sigue siendo importante, las sales de hidratación convencionales, no las hipotónicas o también llamadas de osmolaridad reducida, que también alguien ha tocado, todo bien, tienen pues 90.000 equivalentes por litro. La idea cuando se hacen inicialmente las sales de hidratación oral es que sean similares a las soluciones polielectrolíticas y que en general no son muy hipotónicas. Si ustedes se dan cuenta, tanto las sales como la solución polielectrolítica no son isotónicas, son algo hipotónicas, ¿no? No mucho, podríamos hablar de que esto es, está cerca al 100, ¿no? Está cerca al 100, podríamos decir 2/3 normal más o menos, ¿no? Sí, casi 2/3 normal, porque uno normal es 154.000 equivalentes por litro, esto tiene 90, ¿no? Con 100 ya estaríamos más cerca de los 2/3 normal. Igual, es algo hipotónico, pero rehidrata bien en general, ¿no? Proporciona glucosa, ¿no? Está diseñada para aportar glucosa con el criterio que hemos mencionado y porque necesitamos calorías, ¿no? No es solo el hecho de que el paciente se rehidrate mejor, porque no es un electrolito, pero es una fuente de calorías y una prevención junto con el bicarbonato, que aquí sí está pensado justamente para neutralizar un poquito hidrogeniones, ¿no? Y prevenir un poco la acidosis o controlarla si ya existe algún grado de acidosis, ¿no? Potasio, como hemos dicho, lo rutinario, 20.000 equivalentes por litro, ¿no? Y es generalmente equilibrada la proporción entre sodio y cloro, ¿no? 90, realmente casi la misma la proporción de cloro. Las sales de hidratación oral inicialmente se diseñaron con los mismos criterios. Sin embargo, se vio, ¿no?, que esta concentración de sodio en las sales de hidratación oral podía agravar la diarrea, ¿no? O por lo menos prolongarla, ¿no? Es decir, al tener una concentración de sodio que no es ni siquiera isotónica, pero relativamente alta, y esto se va a absorber junto con la dextrosa o con la glucosa por el mecanismo que ya conocemos, ¿no? El cotransporte activo secundario dependiente de sodio en el intestino. Bueno, se asumió que con esta proporción no debía haber problemas, pero se encuentra, o se encontró, y ustedes saben también que es así, que la diarrea en algunos niños se prolongaba, ¿no? O se exacerbaba. Quiere decir que este sodio estaba jalando agua, ¿no? Estaba funcionando como un pseudo laxante, digamos, ¿no? Entonces, ante eso, se ha preferido y ya se trabaja fundamentalmente con sodio de 60.000 equivalentes por litro, ¿no? Es una sales de rehidratación más hipotónicas, ¿no? O hiposmolares, ¿no? No tan isosmolares, digamos, sino con una osmolaridad un poco menor a partir de la cantidad de sodio, y de esa manera la diarrea no se prolonga tanto, se soluciona un poco mejor, ¿no? Entonces eso es la corrección más importante ahí. Acá tenemos los fluidos más utilizados en realidad. Hay diferentes tablas donde nos mencionan Pedialyte y nos mencionan una serie de presentaciones, algunas de las cuales no tenemos en el Perú, no son a veces referencias españolas o de otras latitudes, pero acá todo esto tenemos, pues, ¿no? Tenemos solución salina isotónica, tenemos lactato Ringer, que es una buena alternativa a la solución salina. Se considera que podría ser beneficiosa en particular ante el riesgo que genera un poco la hipercloremia, ¿no? O sea, el aporte de mucha solución salina isotónica
puede generar cierto grado de hipercloremia que a veces no es beneficiosa, ¿no? Sobre todo si de por medio hay algún grado de falla renal, ¿no? Aparte que el sodio está ahí un poco alto, el cloro también. Entonces, por ahí la precaución respecto al uso del lactato Ringer. El lactato Ringer en general es isotónico, está bastante cerca del límite de la natremia plasmática, ¿no? Tiene cloro menos, claramente tiene menos cloro que la solución salina isotónica, ¿no? Y tiene lactato, que todos sabemos que se convierte en bicarbonato a nivel hepático y que neutraliza pues la acidez. Entonces es un líquido interesante, es una solución interesante que se puede usar alternativamente a cloruro de sodio cuando nos preocupe que los volúmenes que se están aportando podrían generar mayor riesgo de hipercloremia. Por ahí va también la solución polielectrolítica, ¿no? Que se usó mucho acá en el Perú en el tiempo del cólera, ¿no? Una epidemia del cólera hace ya bastantes años, diríamos, porque algunos son pocos, ¿no? Bastantes años ya de esto, ¿no? Y se usaba pues cantidad de solución polielectrolítica, a pesar de que es hipotónica, no es muy hipotónica, funcionó bien en general, pero al paciente que llegaba chocado, generalmente se empezaba con el cloruro, ¿no? El cloruro isotónico saca mejor del estado de shock, ¿no? Y ya luego el mantenimiento, un poco sacándolo de ese estado de shock, que era por una deshidratación severa, ¿no? Por pérdida de líquidos y electrolitos por vía digestiva, se complementaba ahí un poco con la solución polielectrolítica, ¿no? Está indicada también para deshidratación grave, pero no para el shock, ¿no? Para el choque, esencialmente se considera la isotonicidad del cloruro de sodio, ¿no? Es la medida inicial, digamos, ¿no? En un cuadro severo sin shock podría considerarse cualquiera de los tres, digamos, ¿no? El cloruro, el lactato, y podría pensarse en la solución polielectrolítica, ¿no? Pero es algo hipotónica, está claro que es algo hipotónica, ¿no? El problema con el cloruro de sodio con dextrosa, lo que llamamos normalmente solución glucosalina, que a veces viene como tal, es la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad es un poco alta, eso sí es real. La tonicidad es adecuada, es un líquido isotónico, porque esto depende del sodio. Pero la osmolaridad es más alta porque tiene dextrosa, ¿no? Y eso sumado al sodio, pues aumenta la osmolaridad. Entonces, cuando se va a hacer una rehidratación rápida, sobre todo para no aportar una osmolaridad muy alta, ¿no? Sobre todo si la deshidratación es isotónica, entonces a veces se plantea que se use dextrosa al 2,5%, como algún grupo lo planteó. El problema es que no es habitual, no es sencillo encontrar en nuestro medio frascos de dextrosa al 2,5%. La dextrosa que tenemos es al 5 o al 10%, ¿no? Entonces, es un poco más conveniente, sobre todo para la rehidratación intravenosa rápida, la dextrosa al 2,5. Cumple la finalidad de prevenir un poco la cetosis, de proporcionar algunas calorías y no aporta demasiada osmolaridad. Saben que ¿qué pasa con el exceso de osmolaridad? Que puede jalar agua del espacio intravascular. Entonces no nos conviene tanto un líquido hiperosmolar como ponerle manitol al paciente porque va a deshidratar las células, ¿no? Va a quitarle agua, un poco de agua a la célula. Entonces eso no es tan conveniente, ¿no? Si no es necesario y sobre todo si va a entrar rápido, ¿no? Una rehidratación intravenosa rápida, un poco más segura, con dextrosa al 2,5. En todo caso habría que diluir la dextrosa al 5%, agregarle agua destilada hasta completar, botar medio litro, agregarle medio litro y luego sobre eso colocar los hipersodios suficientes para tener la solución correspondiente, ¿no? Bueno, entonces esa más o menos podría ser la idea, ¿ya? Bien, estas son algunas cantidades promedio que tienen valor sobre todo para el prematuro o el recién nacido, más o menos promedio, son las cantidades en centímetros cúbicos por kilo por día que se consideran, ¿no? Como líquido de mantenimiento, también se dice requerimiento o mantenimiento diario, ¿no? Lo que se calcula para el niño en metros cuadrados de superficie corporal o por metro cuadrado de superficie corporal, que resulta siendo un poco más preciso para algunos, sobre todo si hay problemas en el estado nutricional, ¿no? Más para el lado un poco de
de la obesidad, ¿no? Porque un sobrepeso o un niño obeso, pues obviamente, aun estando deshidratado, su sobrepeso va a condicionar un volumen mayor del que debería dársele, ¿no? Y el problema de sobrehidratarlo es que se genere congestión, como ya hemos hablado en otras oportunidades, a nivel pulmonar, ¿no? Eh, Sobrehidratación no es conveniente. La fórmula de Holiday-Segar que todos conocen ya lo han venido trabajando, ¿no? De manera que es fácil de utilizar y es líquido de mantenimiento, ¿no? Está bien recomendada por diferentes referencias americanas, españolas, de diferentes bibliografía recomiendo utilizar la fórmula de Holiday-Segar. Hay una adaptación que habla de 321 mililitros por kilo, ¿no? Ya por hora, no como volumen en 24 horas, es más o menos lo mismo, pero nos hemos un poco acostumbrado a trabajar más con esta que nos dice por día. No sabe tanto por hora, sino por día, ¿no? Entonces ahí está la cantidad para los primeros 10 kilos de peso, ¿no? ¿Cuánto sería 100 litros por kilo? Luego, entre los 11 y 20 kilos, ¿no? Por cada kilo se va a agregar 50 centímetros, ¿no? 12 kilos serían, pues, 1000 de los primeros 10 kilos, y 2 por 5, 2 por 50 serían 100, 1100 centímetros cúbicos para un niño de 12 kilos, ¿no? Y mayor de 20 ya solamente son 20 centímetros por cada kilo por encima de los 1500, ¿no? Entonces, en 24 kilos, obviamente tendríamos 1580, ¿no? Y eso creo que ya se ha ido un poco practicando, no es nada complicado y todos creo ya lo conocemos respecto a cómo calcular. Utilizando este método de Holiday-Segar, se calculaba el mantenimiento de sodio y potasio. Entonces, imagínense para un niño, pues, que pesara, digamos, 10 kilos, ¿no? Para uno de 10 kilos, el sodio iban a ser 30.000 equivalentes al día, ¿no? Es lo que había que aportarle de sodio. Entonces, al preparar los volúmenes, a veces nos encontrábamos pues con soluciones hipotónicas, pues, ¿no? Entonces, si pesaba 10 kilos, en un día debía recibir 1 litro, ¿de acuerdo? Si pesa 10 kilos un niño, de acuerdo a la fórmula, va a recibir 1 litro, va a estar en NPO 1 litro en 24 horas, le va a pasar 1 litro exacto, ¿no? ¿Cuánto de sodio? 30. O sea, a ese litro había que ponerle menos de media ampolla de hipersodio. Eso es definitivamente hipotónico. Y eso es un problema, generaba problemas pues en los niños, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estos cálculos un poco de cuánto es los requerimientos de sodio, cuánto es el requerimiento de potasio, se multiplica, se agrega, genera concentraciones, como hemos dicho, hipotónicas que nos llevaban a situaciones hiponatrémicas, a veces o a problemas de hiponatremia, y eso entonces ya no se hace de esa manera. Se prefiere como norma y se simplifica también un poco las cosas, considerar soluciones isotónicas o cercanas a lo isotónico para la rehidratación. Este es un algoritmo de mantenimiento de rutina para un adulto, donde vemos que es 1.000 equivalente por kilo por día el que debe aportarse sodio, potasio y cloro, ¿no? 50 a 100 gramos por día de glucosa, ¿no? Entonces, esto es mantenimiento. Entonces, para un adulto promedio, en otras palabras, ¿no? Con que se le ponga 2 litros de dextrosa al 5%, ya le estamos poniendo 100 gramos al día, ¿no? De glucosa, ¿no? En cada litro pueden ir 20.000 equivalentes de potasio. Le faltaría para el mínimo, que es 1.000 equivalentes por kilo por día. Supongamos que pese pues 40 kilos está bien, pero si pesa 60 kilos ya le faltaría potasio. Por eso dijimos que hasta 27.000 equivalentes por litro podría ir de potasio, por cada litro de potasio, perdón, de solución, hasta 27.000 equivalentes, y con 2 litros al día, ahí tendríamos 54, ¿no? Si pesa 60 kilos, todavía está dentro de sus requerimientos normales diarios de 1.000 equivalente por kilo por día, ¿no? Sodio, potasio, cloro y el volumen de agua, ¿no? Por decir, en 60 kilos, 60 por 30 son 1.800, ¿no? Casi 2 litros al día. Y entonces eso es más o menos para un adulto promedio, ¿no? Ahora, el tiempo es importante, esto no puede estar mucho tiempo así, aparte de que
se va a favorecer la cetosis. Mientras haya dextrosa, eso va a estar un poquito controlado. Se va a favorecer luego el balance nitrogenado negativo, pues no vamos a tener una persona una semana con estos requerimientos solo de dextrosa y electrolitos, ¿no? Comienza pues a faltar aminoácidos, ¿no? Que no son reemplazables, y en ese caso ya se pasa a lo que es la nutrición parenteral total. Bueno, y lo que nos interesa a nosotros es obviamente lo que tiene que ver con los niños, ¿no? O personas jóvenes o los neonatos a término. Esta tabla que nos muestra, ¿no?, el mantenimiento de rutina de acuerdo a los días, ¿no?, un poco menos al principio, y conforme el niño va mejorando su función renal, entonces, ¿no?, madurando su función renal, los volúmenes van incrementándose. Y al día 5 ya está prácticamente en 120 mililitros por kilo por día, ¿no?, de fluidos. Ahora, si hay un problema como el que mencionábamos acá está justamente la encefalopatía hipóxico-isquémica, aspiración de meconio, algún problema respiratorio serio, entonces o no se da o se dan cantidades pequeñas de sodio. Entonces aquí sí, hasta que la diuresis pues y lleve al pérdida de peso, que el niño baja un poco de peso porque pierde agua por vía urinaria, ¿no? Entonces, hasta que la diuresis se vaya normalizando, entonces poco sodio o inclusive suprimir el sodio, porque no lo va a manejar, ¿no? No lo va a manejar. Entonces, eso es importante. Y si no, se puede usar ya soluciones isotónicas, la dextrosa al 5 o al 10%, de cosas ya un poco habíamos visto. Acá está el líquido de mantenimiento que se puede calcular usando la superficie corporal, ¿no?, y estimando las pérdidas insensibles en 300 a 400 mililitros por metro cuadrado, ¿no?, de superficie en 24 horas. A eso sumarle lo que es la excreción urinaria, y eso sería mantenimiento. Esa es una forma. Y la otra forma es usando Hollier y Segar, que ya lo conocemos, ¿no? Acá una precaución respecto a que por cada 24 horas los hombres raramente necesitan más de 2,5 litros y las mujeres también rara vez van a requerir más de 2 litros, ¿no? Entonces, si los volúmenes salen mayores, quizás se está hablando de un chico que ya está entrando en el terreno de la obesidad, además, ¿no? Y por eso al calcular por kilo tenemos estos problemas. Por ahí nos ayudaría a hacer un cálculo más preciso a la superficie corporal. La recomendación de las soluciones isotónicas entre 131 y 154 milimoles por litro, ¿no?, que para fines del sodio es igual a 1000 equivalentes. En cuanto a la evaluación, de la deshidratación, ya. Esto es de MINSA, ¿no? Esto es típico de MINSA, el año inclusive, ¿no? Como para ver el plan de rehidratación, que también está ahí protocolizado, había IEPI, había una serie de cuadros que nos hablan de esto, un poco nos han comentado también en la exposición. Entonces, algunos signos son un poco más fidedignos que otros, ¿no? Entonces, por ahí el signo del pliegue en un niño que está eutrófico, que no está desnutrido, es bastante confiable, ¿no? Acá no nos habla, por ejemplo, el llenado capilar, ¿no? No nos habla mucho de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria o del volumen de orina, ¿no? Nos habla de algunos signos un poco más genéricos, pero se apoya bastante en el signo del pliegue, que es un poco el de mayor valor en este caso, ¿no? Y en el estado de conciencia, ¿no? Ahora, ya sabemos que la conciencia puede modificarse por diferentes variables, entonces no siempre es tan confiable. Ojos hundidos versus muy hundidos, bueno, los secos sí ayudarían, ¿no? Pero hundidos versus muy hundidos a veces no es, y hay personas que tenemos o tienen los ojos hundidos, entonces, y ya está deshidratado siempre, entonces, algunas cosas capaz no son tan fiables, ¿no? Tenemos el de la OMS, ¿no? Un poco discutible respecto al llenado capilar, porque se ha establecido que un llenado capilar, pues, ya de 3 segundos ya es deshidratación severa, ya que tenga más de 4 ya está pues, en un shock grave, ¿no? Entonces, ha habido ajustes en esto, pero era un poco más preciso en términos del pulso filiforme, de la diuresis, ¿no? Como algunos parámetros que podían complementar lo anterior, las características de las mucosas también por ahí,
la boca húmeda versus la saliva espesa versus la boca seca, ¿no? Y hasta fisurada, ¿no? Son algunos de los criterios, ¿no? No había mucha diferencia en la fontanela entre moderado y severo, por ejemplo, ¿no? Y los porcentajes de pérdida que están ahí, esto también depende si el niño más pequeño o más grande, ¿no? Una persona más grande tiene menos tolerancia a la deshidratación, ¿no? Estos porcentajes son más reducidos, ¿no? Entonces, un 4% en un muchacho, una persona más grande, ya puede ser deshidratación moderada, ¿no? Pero eso es, está en escalas, ¿no? Que debemos tenerlo a manera de precaución. Esta tabla, ¿no? Nos proporciona, esto es una referencia española, por ejemplo, observaciones respecto al llenado capilar, ¿no? Si el llenado capilar tiene más de 2 segundos, ya hay que pensar que está en un cuadro de shock, o por lo menos cerca a un cuadro de shock, ¿no? Entonces, ya nos hace un llamado de atención respecto a pedir pues, que el paciente tenga más de 4 para hablar de situación severa, es un extremo, ¿no? Ya esto se ha ido revisando y entonces hay ajustes que se han ido incorporando, ¿no? Lo otro más o menos se ha mencionado, lo que tiene que ver con la conciencia, lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y respiratoria por ahí, y la turgencia de la piel, que es el signo del pliegue. Y la escala de Gorelick es otra escala que se ha estudiado inclusive para ver la confiabilidad, qué tan, digamos, adecuada es la escala de Gorelick, y hay estudios que un poco la cuestionan. Valora criterios, los criterios que están acá, y le da un puntaje de acuerdo a la presencia de los mismos, ¿no? Enfatizando algunos criterios que tienen mayor valor. Pero lo importante para nosotros es sobre todo lo que está en la parte inferior, porque se ha hecho en base a estudios, ¿no? Y se ha establecido, como está en la parte amarilla, que si el llenado capilar es lento, si el paciente tiene taquimia y si tiene pliegue, y no es un desnutrido obviamente, y tiene pliegue, entonces esos son signos que son más relacionables con una deshidratación de moderada a severa, lo cual es importante, son los signos más confiables, digamos, ¿no? El llenado capilar, la frecuencia respiratoria y el signo del pliegue. Mientras que en celeste o en azul están aquellos que, si no están presentes, nos permiten descartar la deshidratación, pues, ¿no? Porque a veces el familiar dice de que el niño ha hecho como 20 deposiciones, ya ha vomitado como 40 veces, entonces es una exageración y el niño está por ahí que corre, ¿no? Entonces no se puede confiar a veces en lo que exagera a veces el familiar, a veces para que se quede el niño, qué sé yo, o para que lo atiendan, no lo sé. En todo caso, si no están secas las mucosas, si está normal, se le ve, pues su apariencia es normal, ¿no? Y los ojos no están hundidos, entonces es poco probable que tenga una deshidratación de moderada a severa, ¿no? Es muy seguro que tiene un cuadro leve o no está deshidratado. Esto es conocido, no vamos a enfatizarlo mucho porque habla de volúmenes que incluso están reportados en tasas para la deshidratación leve. Para la deshidratación moderada, sabemos que como en la leve debe ser oral, eso no está en discusión, ¿no? No es la más barata, es adecuada, no es invasiva, porque no estar picándolo al niño es una fuente también de infección eso, ¿no? Y se hidrata igual que con la hidratación endovenosa, siempre y cuando no tenga contraindicaciones para la misma, pues, ¿no? Si hay un trastorno de conciencia, si hay un hilio paralítico, si el niño tiene vómitos demasiado intensos, por ahí se habló del ondansetrón, no se aconseja de manera rutinaria, a veces está teniendo mucho usar ondansetrón, oral, ¿no? Oral, porque como tiene vómitos, se le da oral a ver si eso le controla los vómitos y se puede hidratar por vía oral, ¿no? La otra es una administración de una sola dosis parenteral y esperar que haga efecto, que también sería otra opción, ¿no? Pero bueno, la idea es que no haya contraindicaciones para la hidratación oral, pues esa debe hacerse de esa forma, oral para la estación leve y moderada, eso está bien establecido. El volumen de 50 a 100 mililitros por kilo, que es lo que lo va a rehidratar en un periodo de 4 horas, ¿no? Entonces, en 4 horas ya el niño debe haber mejorado con esa administración de líquidos en 4 horas, ¿no? Y a partir de ahí pasaría a lo que es mantenimiento, ¿no? Pasaría a una fase de mantenimiento. Ahora, los cuadros más serios de deshidratación
también está establecido que se haga la hidratación de manera más prolongada en un menor de un año, en 6 horas, ¿no? Son 30 y 70 siempre, como ustedes saben, 30 mililitros en la primera hora, 70 en las 5 horas restantes, ¿sí? En los niños menores de 12 meses, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de precaución ahí con la velocidad con la cual se infunden los líquidos. No es la cantidad, sino la velocidad. O sea, el manejo puede no ser el mejor, la inmadurez del niño o a veces atenta contra un manejo adecuado y se edematiza o se congestiona con más facilidad. En cambio, un niño más grande sí puede ser rehidratado con más tranquilidad de manera rápida, ¿no? Entonces, esta diferencia entre el menor de un año y el mayor de un año también es importante, que no debemos olvidar, ¿no? Acá sí puede ser 30 mililitros por kilo en 30 minutos y los otros 70 ya no en 5 horas, sino en la mitad de tiempo, 2 horas y media. Entonces, lo que acá es 6 horas de rehidratación, acá se convierte en la mitad, pues 3 horas, ¿no? Con una fase de ataque y una, digamos, de consolidación, ¿no? Ahora, eso siempre y cuando no tenga shock, esté deshidratado grave, ¿no? Pues no tenga shock. Si tiene shock, son los 20 mililitros por kilo, que lo vamos a ver por ahí en un cuadrito, está bien establecido también. Y ahí en el choque sí tiene que ser solución salina, ¿no? No hay mucho lugar para otro tipo de soluciones, ¿no? Es superior definitivamente a la polielectrolítica, hasta lactato Ringer podría ser quizás, pero no, no algo ya un tanto hipotónico como la polielectrolítica para un choque no es lo adecuado, ¿no? No es lo ideal. Bueno, esta es la retractación endovenosa rápida, es lo que decíamos, ¿no? La idea es que no, como va a ser rápido, va a ser 20 litros por kilo por hora, y eso va a ir pasando, ¿no? En 1 a 3 horas, en 3 horas ya va a estar rehidratado el paciente, ¿no? Dependiendo del peso, puede ser un volumen relativamente grande, claro, proporcional a su peso, pero puede ser un volumen grande, ¿no? Por ejemplo, que pese unos 40 kilos, que ya no es un niño pequeño, obviamente, ¿no? Es un niño grandecito, unos 40 kilos, son 800 mililitros por hora, que ya es un volumen que se ve grande, ¿no? Está cerca de 1 litro por hora, ¿no? Entonces, claro, en un par de horas ya estaría rehidratado, ¿no? Pero hay que tener cuidado por ahí con la osmolaridad, decíamos, y por eso la tendencia, la recomendación es preferir acá la solución glucosalina al 2,5% de dextrosa, ¿no? Porque la osmolaridad aumentada, que sería un 5%, no nos vaya a generar problemas, ¿no? Entonces, de todas maneras, esto amerita controles, ¿no? De la glucosa, ¿no? Sería adecuado si se pudiera también de los niveles de sodio, ¿no? De cómo está la tolerancia oral, capaz ya tolera oral y no se continúa con esto, ¿no? Y de acuerdo al nivel de respuesta que presente, pues se completa luego con la tolerancia oral, la rehidratación por vía oral y después de haberla realizado, si todavía pues tiene diarrea muy frecuente, sigue sin poder tomar porque sigue con el hilio, qué sé yo, entonces ya viene la administración endovenosa, ya más pausada, más lenta, calculando lo que faltaría rehidratar si falta, o pasando ya meramente al mantenimiento, ¿no? Bueno, esta es una regla general conocida por ustedes para la hidratación moderada, y este es el volumen que ya hemos mencionado, que se da en 4 horas, que idealmente debe ser por vía oral, y si esto no se puede llevar a cabo, pensar en la vía endovenosa. Lo que se habló respecto a lo que pauta la OMS en cuanto a la rehidratación para un cuadro grave, ¿no? En lactante, en el paciente de 12 meses, sabemos que acá debe ser por vía endovenosa, ¿no? Es como se restituye el volumen, y luego hacer evaluaciones horarias, ¿no? De 3, 6 horas para ver cómo se va a continuar con el proceso de rehidratación, ¿no? Entonces, en este caso puede optarse por la solución salina o el lactato Ringer. Y hemos dicho que hasta para la deshidratación grave pueden ser habituales o adecuados los dos, ¿no? El problema es en el choque. Y en el choque sí pues hay que considerar una solución que tenga glucosa libre de cristaloides, ¿no? Acá está bastante claro, perdón, libre de glucosa, cristaloides libre de glucosa, disculpen el lapsus, que contenga sodio en el rango justamente de isotonicidad, ¿no? De 131 a 154, ¿no? Y la velocidad es el bolo de 20 mililitros por kilo, ¿no? Más o menos 10 minutos para un niño más pequeño, ¿no? Y
un poco más de 10 para el niño chiquito y 10 a 20, menos de 20, 10 para los que son neonatos a término. Esto de los 10 lo recordamos también cuando se hablaba del choque en el neonato, ¿no? En el shock séptico, por ejemplo, se hablaba de cristaloides a 10 mililitros por kilo, ese era más que 20, eran 10, ¿no? Entonces, eso en términos del volumen, el tipo de solución, ¿no? Sin glucosa y con el tiempo aproximado de 10 minutos en que tiene que pasar para los cuadros de choque. Cuando hay cuadros de hipernatremia, ciertamente hay cálculos que se pueden hacer sobre el cuadro de hipernatremia, pero en una atención de la hipernatremia que se basa, como nos han dicho, y esto está también en las pautas de salud, en la sintomatología o en la clínica, ¿no? Entonces, con una situación donde sería ideal tener, por supuesto, las cifras de sodio sérico para corroborar que hay evidencia real de que es hipernatrémica. Entonces, se puede hacer la hidratación con cloruro de sodio isotónico, ¿no? Y hay que ir monitorizando que el sodio vaya bajando no más de 12 milimoles por día, ¿no? Entonces no puede bajar muy rápido el sodio, tiene que ser progresivo. Por eso se habla de que esta rehidratación debe ir pautándose para un periodo mínimo de 48 horas, ¿no? A veces un poco más, porque si baja bruscamente el sodio, pues va a generar un agravamiento más bien del problema neurológico, ¿no? El bajón del sodio va a hacer que brusco del sodio va a hacer que el agua comience a ingresar a las neuronas y nos genera un edema cerebral, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa circunstancia. Bueno, y si no hay evidencia, pues si se está solo usando isotónica, entonces se puede usar una hipotónica, en este caso sí, ¿no? Entonces, la clínica sugiere que hay hipernatremia, pero no hay evidencia clara de que esto sea así, por lo menos, entonces se puede bajar un poco pasar de una isotónica a una hipotónica y eso puede ayudar a controlar el problema. Y cuando hay hiponatremia, entonces normalmente lo que se utiliza es la solución hipertónica. Acá dice al 2,7, pero lo que hay se puede conseguir, también se puede preparar, es solución salina al 3%, ¿no? Esa es la que tenía 541.000 equivalentes por litro de cloruro de sodio, desde que estaba al inicio, ¿no? Entonces, solución hipertónica al 3% sí tenemos, ¿no? Entonces, ante síntomas de hiponatremia, lo que hay que hacer es considerar bolos de 2 mililitros por kilo, ¿no? Eso puede ayudar a controlar la hiponatremia, ¿no? Hasta que se hagan cálculos más detallados para ver cuánto es lo que tiene déficit y cuánto es lo que hay que eh, administrar, ¿no? Cuánto es lo que hay que restituir. Aquí tenemos hasta algunos bolos más, ¿no? 1 o 2 bolos más podrían considerarse para corregir el problema de la hiponatremia, ¿no? Lo mismo acá la hiponatremia, los síntomas que coinciden con las características del cuadro clínico, ¿no? Y lo que se debe aportar, ¿no? Ahí está la solución salina hipertónica al 3%, el mismo volumen que ya se ha mencionado, que puede repetirse uno, algunos hablan de hasta 2 bolos si persisten los síntomas. Y aquí el adicional importante de que debe aumentarse como máximo 5.000 equivalentes por litro en la primera hora, ¿no? Y en 24 horas máximo debe subir 10.000 equivalentes de la anatremia, ¿no? Si ha sido un cuadro agudo, porque si es un cuadro de larga data tiene que subir menos todavía, ¿no? Entonces, esto es relevante, es un complemento importante para lo que se mencionó anteriormente, porque siempre hay que saber los límites que hay, ¿no? Si hay una hipovolemia grave sin shock, ¿no? Y no hay síntomas de hiponatremia, ¿no? No coincide con síntomas de hiponatremia, entonces hay que reponer las necesidades basales más el déficit, ¿no? Y modificar el suero según el ritmo de ascenso de la anatremia, ¿no? Entonces hay que considerar siempre ese límite de 10.000 equivalentes en 24 horas. Si hay hipopotasemia, aportar potasio, ¿no? Entonces eso es
las medidas. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética se maneja mejor restringiendo los fluidos, ¿no? Si hay hipovolemia con shock, entonces la solución salina fisiológica como corresponde al shock, ¿no? Entonces eso es lo que nos mencionan estos esquemas. Los niveles de hipopotasemia se considera pues que cuando es menos de 2,5 es grave, ¿no? Y esto es necesariamente endovenoso. Cuando está entre 2,5 y 2,9 depende un poco de la sintomatología y de la expresión electrocardiográfica sobre todo, ¿no? Cuando hay modificación electrocardiográfica, las famosas ondas T picudas por ahí, pueden darse a veces con un nivel moderado, ¿eh? No hay que esperar que llegue a grave para que puedan aparecer. Entonces puede ser parenteral, ¿no? Con más complicación, pero más cerca del límite, eh, digamos, de la normalidad o del cuadro leve y sin manifestaciones electrocardiográficas podría ser oral, ¿no? En todo caso, para el cuadro más grave o cuando hay arritmias, a pesar de que esto estaría dentro de un cuadro moderado, entonces la corrección intravenosa es lo que decíamos, ¿no? De 0,5 a 1 miliequivalente por kilo, ¿no? Diluido en solución salina isotónica, ¿no? Si es un cuadro moderado, pero sin sintomatología, sin arritmias, pero no hay posibilidad por el trastorno de conciencia o alguna cosa de utilizar la vía oral y se tiene que recurrir a la vía endovenosa, pues es de 0,1 a 0,3, ¿no? De 0,1 a 0,3 miliequivalentes por kilo, ¿no? Siempre diluido en cloruro de sodio. La velocidad de infusión importante, ¿no? De 0,3 a 0,5 miliequivalentes por kilo por hora. Entonces, eso es lo que se debe considerar y parecía a lo que dijimos antes, ¿no? Acá, si fuera un cuadro moderado, podría ir 0,1, ¿no? Ya no 0,3, sino 0,1 miliequivalentes por kilo por hora. Y finalmente, ¿cómo debe estar diluida el cloruro de potasio, ¿no? El calium, ¿no? La ampolla de cloruro de potasio, ¿cómo debe estar diluida? Hay quienes sugieren o dicen que puede ser hasta 60 mil equivalentes por litro. Lo que nosotros hemos podido ver es que un límite razonable es 50 mil equivalentes por litro. ¿Para usar qué cosa? Para usar vía periférica, pues, ¿no? O sea, si vas a corregir una hipopotasemia y vas a utilizar la cefálica, la basílica, qué sé yo, entonces hay que considerar que no se pueden administrar concentraciones de potasio muy altas, ¿no? Para usar, por ejemplo, 150 mil equivalentes por litro de potasio hay que usar una vena central, ¿no? Eso se sabe. De manera que por vía periférica, que es como probablemente se pueda dar en alguna circunstancia, hay que la solución, el litro de cloruro de sodio debe tener máximo 50 mil equivalentes por litro. Algunos ubican el máximo en 60, ¿no? Pero bueno, eso se puede discutir. En todo caso, de 40 a 50 mil equivalentes por litro para no generar pues un problema de la vena, una irritación de la vena periférica, ¿no? Entonces, más o menos eso a tener presente. Después, lo que ya se habló de la sal de tracción oral de osmolaridad reducida, la panetela sigue teniendo vigencia, no es una mala medida, la famosa panetela de arroz. Se considera usar sonda nasogástrica como una alternativa, ¿no? Ante niños que tienen vómitos persistentes. Igual a veces se discute un poco esto, ¿por qué razón? Porque el hecho de que esté presente la sonda obviamente no cambia no controla a veces los vómitos y por ahí en algunos niños la molestia de la sonda estimula aparentemente más el reflejo, ¿no? Porque el cuerpo extraño que está ahí molestándole, aparentemente no es que esto esté documentado que siempre es así, puede hacer que el niño tenga una tendencia a generar más náusea, ¿no? Entonces puede suceder, pero está validado que se pueda considerar la sonda nasogástrica como una alternativa de rehidratación. Después la solución polielectrolítica, ya se ha hablado, ¿no? Se puede preparar inclusive, y el shock, ya se ha dicho también, tiene que ser solución salina, isotónica, ¿no? Ahí no hay solución polielectrolítica como medida más adecuada. Lo del zinc, sabemos que es un inmunomodulador, estimula un poco
a los linfocitos, está muy relacionado con un acortamiento del tiempo de la diarrea, una recuperación más adecuada del niño, entonces eso se considera adecuado. Igual los probióticos, ¿no? Que restituyen la flora y no solo la restituyen, sino que compiten, ¿no? Con los gérmenes patógenos, quitándole nutrientes, ¿no? Y restituyendo un poco la microbiota normal. Entonces también hay recomendación a favor de utilizar los famosos probióticos, ¿no? Y no usar el ondansetrón de manera rutinaria. No dice que no se debe usar, ¿eh? Alguna vez dijimos esto y nos dijeron, entonces el ondansetrón no se usa. No, no usarlo como rutina, pues rutina quiere decir que lo aplicas sin analizar, simplemente a todo el mundo le das que tenga vómitos y es sinónimo de ondansetrón. No necesariamente es así, pues, ¿no? Porque ya sabemos que la acidosis puede generar náuseas y vómitos y a veces solo hidratando ya se corrigió. Otra vez los vómitos son postprandiales, no vomita cada rato, entonces poco a poco van controlándose y mejora la tolerancia sin el antiemético. Porque los vómitos son intensos, ¿no? Y no le permiten pues ni tomar agua a veces al niño, ¿no? Ni intentar rehidratarse, entonces se puede considerar el ondansetrón. Lo de la hipoglucemia también ya lo sabemos, ¿no? Ante una hipoglucemia franca tenemos que revisar los límites de hipoglucemia, punto 1, ¿no? Ya habíamos hablado de que 50 para la mayoría es un límite razonable, ¿no? Otros hablan de 55, 50, 55, ¿no? Pero 60, no, o sea, 59 no es hipoglucemia, ¿no? Será glucosa baja en todo caso. Entonces hay que revisar nuestras tablas, nuestras referencias para ver cuándo hay hipoglucemia y manejarla según el protocolo un poco que se está mencionando acá, ¿no? A veces hay clínica, si hay clínica de diaforesis, temblores, en fin, y a mayor cantidad de glucosa, si hay menos clínica, menor cantidad de glucosa, ¿no? La sugerencia es que sea al 10% o al 20%, ¿no? Y evitar de esa manera con la destroza al 33 que se produzca una hipoglucemia de rebote. Esa es la principal razón por la cual se debe preferir una solución glucosada del 10 o máximo el 20%, ¿no? Los controles con glicemia capilar, que son fáciles, incómodos porque te pican el dedo, pero fáciles de realizar, y el mantenimiento, ¿no? Que debe ser a 4 a 8 miligramos por kilo por minuto, pero esto hay que calcularlo, ¿no? Entonces, para ver cuánto sale y mantener la glicemia, idealmente en estas cifras, ¿no? No puede ser por lo menos más de 70, ¿no? El 120 ya es un poquito más relativo, pero por lo menos en 70, ¿no? Y en cuanto a diarrea infecciosa aguda, esta figura para recordar que clínicamente Shigella, Salmonella, Campylobacter, por ahí Yersinia, todos se parecen. Por ahí Shigella da más tenesmo, se dice, ¿no? Más pujo, tenesmo, ¿no? Urgencia, ¿no? Rectal, me refiero, ¿no? Obviamente, que Salmonella o Campylobacter por la localización, pero no es patognomónico, no es que si no tiene que haber urgencia para que sea Shigella y si no hay, no hay Shigella, tampoco es así, ¿no? Después, Giardia, importante, fuente de diarrea, aunque es más persistente, a veces crónica que aguda, ¿no? Pero no tiene las características disentéricas que sí presentan los otros agentes. Igual sucede para rotavirus, que ya tenemos la vacuna, norovirus, ¿no? Que es otro que produce diarrea acuosa, al igual que rotavirus, ¿no? Después, lo que hay que recordar de la E. coli, ¿no? Productor de toxina Shiga, la importancia de que no genere fiebre ni polimorfonucleares como si generan otros agentes infecciosos, pero da dolor abdominal y una diarrea disentérica, ¿no? No es muy usual en nuestro medio esta E. coli, pero hay que tener siempre la precaución ante el llamado de atención clínico, ¿no? Cuanto a los líquidos y electrolitos, ya sabemos con cuáles se puede trabajar en principio, salvo que haya un cuadro de choque, donde nos conviene más la solución salina, es más adecuada, y en una situación severa, polielectrolítica o solución salina un poco mejor que lactato Ringer, o solución salina un poco más que la polielectrolítica. La intoxicación alimentaria es un manejo de soporte, ¿no? Hidratación, a veces antieméticos por ahí, las toxinas del estafilococo, el clostridium, pueden producir diarrea, pero muchas veces esto empieza con vómitos en menos de 8 horas después de haber ingerido
el alimento que estaba contaminado, ¿no? Sin fiebre, en fin. Las gastroenteritis virales, que como su nombre indica, son diarreas con vómitos. A veces los vómitos son un componente importante, entonces aquí puede tener más lugar el ondansetron, ¿no? Como una medida a tener en cuenta. La diarrea del viajero, que es E. coli enterotoxigénica básicamente, se dice que es autolimitada, pero se puede acortar un poco su duración con un antimicrobiano, ¿no? Administrando un antimicrobiano, ¿no? Es una quinolona, algunos dicen cotrimoxazol, puede hacerse, que se aplica más en pacientes adultos que en niños pequeños, ¿no? Y el uso de antimicrobianos cuando pues, hay un componente sistémico más una diarrea disentérica o cuando es un cuadro severo o los pacientes tienen factores de riesgo por su inmunidad un poco disminuida. Los subtipos de coli, que no nos vamos a leer, la que produce la diarrea disentérica en realidad es la enteroinvasiva y la que produce la acuosa básicamente la enterotoxigénica, ¿no? Cuidando a la enterohemorrágica porque es la de la toxina Shiga, ¿no? Para la E. coli enteropatógena, se entiende, ¿no? No a esta específicamente, sino para la que produce, para estas variedades de E. coli que están relacionadas con el tubo digestivo, todavía el cotrimoxazol y en general las quinolonas son una buena alternativa, ¿no? No hay todavía niveles de resistencia que contraindiquen o que hagan ineficaz el uso de estos medicamentos. En el caso de Campylobacter, importante siempre el hecho de que las zonas rurales tengan una frecuencia un poco más elevada, justamente las heces a veces de las aves de corral, del ganado, tiene el Campylobacter, los niños se contaminan, y son los niños pequeños sobre todo que deambulan por los sitios contaminados sin control, con tasas de infección altas a veces, los que pueden tener Campylobacter, ¿no? Entonces, puede ser autolimitada, ¿no? Puede ser simplemente una diarrea acuosa que termina y no pasó nada, pero en otras ocasiones sí progresa hacia el cuadro disentérico, ¿no? Y aunque el fármaco de primera línea es el macrólido, la quinolona ya no es un medicamento apropiado. Se usaba cipro. Algunas referencias todavía mencionan cifro, pero son de otros países, ¿no? Los estudios latinoamericanos o los peruanos, que también hay algunos datos ahí reportados, nos muestran en Latinoamérica en general una resistencia importante de el Campylobacter a la quinolona, ¿no? En particular a cipro, que era lo que se usaba más. Entonces, alternativas, porque si ya no se puede usar cipro, pues ¿qué le damos? Amoxicilina ácido clavulánico está escrito, ¿eh? No está puesto acá, pero ustedes buscan, pueden encontrar que es una alternativa. El aminoglucosio es excelente y el aminoglucosio va a barrer con todas estas enterobacterias, digamos, o bacterias propias de la diarrea infecciosa, Shigella, Salmonella, todo se lo va a barrer el aminoglucosio. El problema es su toxicidad, ¿no? Y el hecho de que el paciente puede estar deshidratado. Entonces hay que hidratarlo primero si se va a pensar en un aminoglucósido, ¿no? Yo recuerdo en algún momento muchos pediatras a los servicios de emergencia cuando venían diarreas disentéricas, ¿no? Casi ya de manera rutinaria le aplicaban amicacina, ¿no? Y eso no es tan adecuado, ¿no? Claro, se garantizaba la mejoría y cuando un padre ve que a su hijo lo inyectan intramuscular, ¿no? Y como que si está bien hecho el procedimiento, por supuesto, ¿no? Considera que se va a mejorar más rápido, ¿no? Le tiene un poco de miedo a lo que es inyectable, pero al mismo tiempo le tiene confianza en el sentido de que el medicamento parenteral piensa que siempre va a ser más eficaz que el oral, ¿no? Bueno, cloranfenicol, que podría ser utilizado ahí en la periferia, por donde no haya las otras alternativas, y un carbapenem para casos severos, pues, ¿no? Capaz un paciente VIH positivo que está muy inmunosuprimido y que tiene un cuadro severo por Campylobacter, podría ser un carbapenem, ¿no? Pero amoxicilina ácido clavulánico también se puede utilizar, ¿ya? Las cefalosporinas de tercera no van tan bien, no tienen tanto aval. Shigella, por supuesto, Flexneri, disentería es propia de otras latitudes, nosotros tenemos Shigella Flexneri, ya hace tiempo que la ampicilina no funciona, el cotrimoxazol débilmente, de manera que el macrólido se ha erigido, la citromicina en uno de los fármacos importantes en pacientes pediátricos, sin embargo tiene sus limitaciones, que vamos a recordar en un momento, algunas ya las sabemos, preguntamos, creo inclusive por ahí en algún examen, ¿no? Si el paciente tiene palpitaciones o evidencia de palpitaciones, puede ser evidencia de una arritmia, ¿no? La prolongación del QT es uno de los efectos adversos de los macrólidos, está descrito.
Y hablamos de que Digemid había emitido una alerta inclusive, o sea, no es que eso sucede en otros países, sucede acá, ha sido detectado aquí, porque se estaba usando acitromicina con mucha frecuencia, ¿no? La ceftriaxona lo barre, ácido lidíxico, quinolona de primera generación, eficaz contra Shigella, ¿no? Eficaz contra E. coli, ¿no? Contra salmonella aparentemente también, ¿no? Pero más contra Shigella, E. coli, ¿no? No es una quinolona fluorada, es un poquito más segura inclusive que las otras quinolonas. Viene en suspensión pediátrica, ¿no? Cipro, que tiene una eficacia que ha ido reduciéndose un poco, se considera que todavía debe respuesta, pero la eficacia ha bajado por el mal uso del fármaco y el aminoglucósido, pues, ¿no? Que barre también como lo hace la cefalosporina tercera con la Shigella. Las características, perdón, de Cipro la hemos visto otras veces, ¿no? Recuerden la buena biodisponibilidad para administración oral, poco necesario generalmente recurrir a la vía endovenosa, pero hay presentaciones endovenosas, ¿no? Vienen ya en frasquitos, ya preparados, su frasquito para conectar ahí al equipo de infusión, ¿no? Y pasar el ciprofloxacin, ¿no? El efecto postantibiótico conocido, las concentraciones tisulares superiores a las plasmáticas, en el intestino no tanto, más obviamente en el tejido prostático o en la corteza renal un poco más, ¿no? Los problemas de intolerancia, se puede agravar un poco la náusea, el dolor abdominal, podrían agravarse un poco, la excitabilidad, la prolongación del QT también se da con las quinolonas, sobre todo si son parenterales, un poco más de riesgo. La tendinitis, no el daño del cartílago de crecimiento, la erosión del cartílago de crecimiento no parece ser el problema, pero sí puede haber tendinitis, ¿no? Convulsiones por ahí se han reportado con administración endovenosa, se queda un poco de cuidado. Y los efectos excitatorios con las antinas, ¿no? Como la cafeína o compuestos que tengan cafeína. Ojo que las gaseosas tienen cafeína, ¿no? Y los niños a veces toman gaseosas por litros, ¿no? Entonces, o a veces le dan la gaseosa, le dicen, ¿no? La Coca-Cola, le quitan el gas a la Coca-Cola y dicen que eso también hidrata, ¿no? Y le dan eso, porque el niño le toma su Coca-Cola, ¿no? Bueno, por ahí con Cipro podrían generarse mayor insomnio, no digamos que convulsiones, pero sí excitación, ¿no? Ya del sistema nervioso o del corazón, ¿no? Cuidado en general, Cipro, con las vitaminas, ¿ya? Ya hemos mencionado eso cuando hablamos de tuberculosis. Acá se dice antiácidos, pero es poco probable que un niño pequeño reciba milanta, bueno, pero es más probable que esté resurgiendo sulfato ferroso, ¿no? Que se le esté dando sulfato ferroso, o que se le dé un polivitamínico que tiene cobre, magnesio y otra serie de componentes metálicos que reducen la absorción del ciprofloxacino. No es una cuestión menor, a veces sucede, ¿no? Porque los niños muchas veces les dan vitaminas, pero si están enfermos les dan para que se recupere más rápido. Dicen, ¿no? Bueno, entonces, esas son las características un poco de la cipro. La citro, con su efecto básicamente bacteriostático, con su eficacia contra enterobacterias, con la intolerancia digestiva que no debe olvidarse, ¿no? Náuseas y dolor abdominal, a veces náusea, vómito, dolor abdominal, son relativamente frecuentes con acitromicina, ¿no? La oportunidad a un niño que le han dado acitromicina, a veces ya un rato y hasta que se queja que le duele la barriga y no tenía dolor, ¿no? Las palpitaciones que pueden expresar, como decíamos, perdón, una prolongación del QT, ¿no? Que se da con todos los macrólidos, ¿no? Pero acitromicina se le ha relacionado un poco más, quizá por la frecuencia de su uso, ¿no? El hecho de que sea un inhibidor enzimático y tenga cierto riesgo de toxicidad hepática tampoco debe olvidarse, ¿ya? Bueno, y finalmente, para terminar, ya están creo un poco cansados, lo que son algunos regímenes de manejo, ¿no? Exceptuando Clostridium difficile, donde hay que usar metronidazol o vancomicina, los otros agentes de diarrea bacteriana aguda, diarrea infecciosa aguda, se tratan, para el caso de niños, ¿no? La orientación iba un poco por cefalosporina de tercera o macrólidos por ahí, ¿no? Acitro, ¿no? En la mayoría de casos, pero sabemos que riesgo-beneficio también se pueden usar quinolonas, también es posible usar quinolonas, ¿no? El cipro o el levo no está limitado únicamente a los adultos, también se puede utilizar si hay circunstancias que justifican en términos de, digamos, alergia al betalactámico o reacción adversa importante al macrólido, ¿no? O el niño que es un poco más grande, aunque hasta el pequeño, ustedes revisan el
Enciclopedia Mekun y encuentran que se acepta el uso de la quinolona prácticamente desde los 6 meses de edad, ¿no? Vamos a decir desde el año para adelante, ¿no? Con precauciones en los casos que se justifique, ¿no? Casos que se justifique. Se puede usar también. El macróleo para Campylobacter ya vimos otras opciones, porque si es alérgico al macróleo se queda sin tratamiento. No, tiene que haber otras opciones. Ya está el aminoglucósido, está el mismo cloranfenicol, amoxicilina clavulanato podría ser una alternativa, ¿no? Y un grave carbapenén, ya dijimos, ¿no? Bueno, y el resto más o menos es similar. Igual acá una lista de las bacterias, ¿no? El fármaco de primera línea, citromicina en este caso, metronidazol para Clostridium, para el E. coli una quinolona, para la Shigella puede ser una quinolona, puede ser ceftriaxona de acuerdo a la gravedad del cuadro, por ejemplo, ¿no? Entonces, las dosis, sabemos que la citromicina generalmente se empieza a 10 miligramos por kilo y a partir del segundo día, hasta completar los 5 días, se usa la mitad, 5 miligramos por kilo una vez al día, ¿no? Cipro, ahí está, ¿no? 20 a 30 miligramos por kilo, ¿no? Algunos prefieren limitarse a los 20. En todo caso, es la forma de administración. Cefixima, interesante porque es un buen agente contra las enterobacterias, una cefalosporina tercera por vía oral, ¿cierto? Sí, hay que evitar abusar mucho de ella porque también ya está empezando a aumentar la resistencia para esta cefalosporina oral de tercera generación. Y los antidiarreicos tipo loperamida, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer, ¿no? Que un poco la frecuencia, las deposiciones disminuyan y el disconfort que genera la formación de gases también se alivie, pero hay que tener cuidado con las diarreas disentéricas, ¿no? Esto sería idóneo, más apropiado para una diarrea acuosa, ¿no? Y en un pacientito grande, no en un niño pequeño, ¿no? Porque la loperamida normalmente no cruza la barrera hematoencefálica ni produce trastornos de la conciencia, pero en un niño chiquito, y si ya toma una dosis grande, sí podría haber problemas, ¿no? Y la quinolona, que puede reducir la duración y la severidad de la diarrea del viajero. Algunas bacterias pueden generar algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, Campylobacter se asocia a Guillain-Barré. Y muchos de los agentes que producen diarrea infecciosa aguda pueden producir artritis reactiva, ¿no? O iritis. Entonces esto es importante porque quiere decir que las artritis que se presentan después de o terminando un periodo de diarrea infecciosa no son capaz por el Campylobacter o la Shigella, perdón, no son por la quinolona, sino más bien, ¿no? Por el Campylobacter, por la Shigella. Cabe esa posibilidad. Igual la tasa no es muy alta, son escasas, pero puede suceder, ¿no? Que algunos casos de shigellosis que se trataron con ciprofloxacino, se le echó la culpa a la cipro de producir artritis, ¿no? Está erosionando el cartílago de crecimiento y podría ser una reacción adversa o una complicación, no reacción, una complicación de la infección por el agente. Podrían ser culpa del agente y no de la quinolona, ¿no? Podría ser. Bueno, eso.